Continuamos entonces. Bien, hemos dicho que tenemos dos tipos de reguladores y nosotros vamos a presentar los dos para que podamos entender. Uno es el regulador serie y otro es el regulador paralelo. Claro, ya nos tenemos que imaginar que seguramente el regulador paralelo, claro, aquí lo estamos presentando con un potenciómetro. Entonces, seguramente me dice, ¿para qué ha pasado? Seguramente me dice que en mi regulador paralelo, aquí va a estar puesto en paralelo ese potenciómetro. Ahora, en realidad, el potenciómetro en el regulador serio paralelo solo me sirve para explicar el principio de la regulación. No es el circuito que vamos a utilizar, pero este me sirve. Entonces, ¿la idea qué es? La idea en los reguladores es procurar mantener esta tensión B0 lo más constante posible. Y para decir lo más constante, ¿quién era el que me produce variación a la tensión de salida? La tensión de rizos. ¿No ves? Era la componente de alterna. Entonces, si lo mantengo constante, ¿qué quiere decir? Tensión de rizo prácticamente cero. ¿No ves? Entonces, para eso nosotros, de este lado del potenciómetro, estamos simulando nuestra fuente rectificada y filtrada. ¿Y cómo lo estamos presentando? Como la componente de continua que hemos conseguido, que ya es de mayor valor que el solo del rectificador, ¿no ves? Y hemos colocado un filtro. Entonces, y ese filtro me ha limitado su componente de alterna. Pero esto es lo que tengo yo a la salida, una componente de continuo más una componente de alterna. Y la componente de alterna me está representando el rizado, el rizo que estoy obteniendo, ¿no ve? En cambio, esta resistencia RI es la resistencia equivalente del secundario del transformador, de la resistencia dinámica de los diodos, más la resistencia de pérdida de los condensadores. Esto está representando esto. ¿No ve? Claro. Entonces es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Es como se lo representa. Entonces, toda fuente de tensión, ¿no ve? Siempre en serie con su elemento resistivo. Entonces, reitero, esta componente de alterna es el rizo. Y esta es la componente de continuo que he logrado obtener después de filtrado. Okay. Entonces, si nosotros quisiéramos tener esta tensión constante, lo primero que nos imaginaríamos va a ser constante si no hubiera esta tensión de rizo. Claro, ya solo voy a tener esta tensión de continua, esta B aplicada. Como esa B no varía, no va a variar la tensión. Claro. Ahí en ese caso no necesito el regulador. Pero como está presente, entonces necesito el regulador, necesito este potenciómetro. A ver, nosotros al potenciómetro colocamos seguramente en el cursor en la parte media, ¿no ve? Entonces eso me dice, voy a poder o disminuir la resistencia o aumentar la resistencia haciendo desplazar el cursor. Entonces yo lo fijo, la posición del cursor en un valor tal que esta tensión sea lo más constante posible. ¿No ve? Entonces, en mi concepto diríamos, sería igual a este valor. Ahí es constante. ¿Y qué va a pasar cuando se presente este valor? El rizo. Entonces, el rizo va a tener, como siempre, semiciclo positivo, semiciclo negativo, o sea, la parte positiva, la parte negativa. Cuando viene la parte positiva, me va a aumentar la tensión de continuo. Si está fijo aquí, esto es constante, entonces me dice, la tensión en los bordes de la RL se va a incrementar en el valor del rizo positivo, ¿no ve? Por lo tanto, el B0 va a ser mayor. Si la tensión de excitación ha aumentado, tiene que aumentar la corriente. Si aumenta la corriente, como RL es fijo, la caída de potencial en RL va a aumentar, por eso aumenta el B0. Ahora, si nosotros vemos que aumenta, entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mi cursor?
Con mi cursor, para disminuir esta corriente, tengo que aumentar la resistencia. O sea, mi cursor lo tengo que desplazar en este sentido. Clarísimo. Entonces, cuando yo desplace mi cursor en ese sentido, disminuyo la corriente porque ha aumentado la resistencia. ¿En qué valor lo voy a disminuir? En el valor que me aumentó la tensión. Entonces, de esa manera, en el P0 siempre voy a tener una tensión constante. Cuando venga el semiciclo negativo, va a disminuir la tensión, va a disminuir el P0 porque disminuye la corriente. Entonces, yo mi cursor lo voy a desplazar en el otro sentido, de tal manera de aumentar la corriente en el valor que hace disminuir la tensión de rizo, y esta tensión es constante. Entonces aquí me dice, cada vez que se presente la tensión de rizo, la persona que está colocado en el cursor del potenciómetro lo va a mover a derecha o a izquierda, en función si vino el semiciclo positivo o viene el semiciclo negativo de la tensión de rizo. Y estaré regulando. Claro, es obvio que tú no te vas a poder mover constantemente a la misma velocidad que se mueve el rizo. Claro, pero esto es para explicar el principio. ¿No ve? Tan sencillito es este regulador serio. Solo tengo que mover el cursor del potenciómetro en función de este valor. Ahora, esto mismo podemos explicar para variaciones de RL, porque el RL puede ser también variable. Entonces, no hay problema, me va a servir para ambos casos. Varía la fuente de alimentación o varía la resistencia de carga. Ok, esta red, tú lo manejabas en la materia de redes. Esto no es complicado. ¿Cómo será el regulador paralelo? Ya lo estábamos imaginando. Claro, habíamos dicho ponerlo en paralelo. Entonces lo vamos a poner en paralelo con la posición del cursor en su punto medio, de tal manera que en esas condiciones esta tensión sea constante. ¿No ve? Entonces, aparentemente esa tensión constante va a tener que ser igual a este valor constante. Ok. Entonces, cuando me aparece el semiciclo positivo, va a aumentar la tensión, aumenta la corriente. Una parte de esa corriente se va a derivar por el potenciómetro, la otra parte se va a derivar por RL. Ambos van a incrementarse, porque la suma me tiene que dar el valor de esta corriente que está circulando aquí en el momento de aplicarle esta tensión y el semiciclo positivo. Oye, nada más sencillo que eso, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con el cursor? Tengo que disminuirle la resistencia para que la corriente que se incremente sea más por el potenciómetro y menos por RL. ¿Para qué? Para mantener esta tensión constante. En el semiciclo negativo, cuando disminuya la corriente, va a disminuir esta corriente, va a disminuir esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentarle para que la disminución sea más por el potenciómetro que por RL, para mantenerlo constante B0. Entonces, ambos sistemas me funcionan de esa manera. El que mueve el potenciómetro va a moverlo en función de las señales de rizo o en función de lo que varían las resistencias de carga. ¿Ves qué sencillo? Ese es el principio de la regulación. Claro que nosotros no vamos a tener una persona aquí moviéndome un potenciómetro, se va a enloquecer el pobre, ¿no ve? Va a tener que estar observando permanentemente unos instrumentos. Aumentó la corriente, varía el potenciómetro y así, ¿no ve? Hasta mantener aquí, te has pasado, volvé. Difícil. Esto lo vamos a hacer en forma automática. Claro, la mejor forma es poner transistores. Nosotros vamos a poner diodos. No vamos a hacer regulador serie con diodos. Solo vamos a hacer regulador paralelo. Ok. Ahora. Nosotros, de este ciclo, o de este lo mismo, podemos hacer, por ese famoso teorema de superposición de la materia de redes, dos circuitos equivalentes, ¿no ve?
un circuito equivalente para componentes de continua, un circuito equivalente solo para componentes de alterna. El circuito equivalente de componentes de alterna solo me va a hablar del riso, tanto a la entrada como del riso que quiero a la salida. Nuestro principio, ¿qué es? Queremos menos riso a la salida que el de la entrada. Entonces nosotros podemos lograr definir un parámetro, que va a ser la relación de la tensión de alterna que obtengo a la salida con respecto a la tensión de alterna que tengo a la entrada. Eso se llama factor de regulación K sub S. Entonces, ¿qué me dice? Ese K sub S tiene que aproximarse a cero, porque yo quiero que a la salida, en lo posible, se elimine el riso. No se puede eliminar del todo. Siempre va a haber algo, pero cada vez más pequeñito. Debe tender ese K sub S igual a cero. Ese factor también vamos a manejar. A ver, ahora. Aquí, en cuenta de este potenciómetro, vamos a poner un diodo Zener. Y ese diodo Zener va a tener que estar polarizado en forma inversa por esta tensión. Entonces es la aplicación del diodo en tercer cuadrante. Nuestros rectificadores eran la aplicación de los diodos en primer cuadrante. Entonces en esto, con el regulador, estamos viendo una aplicación de primero y de tercer cuadrante. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Eso es lo que voy a mostrar ahora. El regulador serio, estoy explicando, aquí te lo estoy ratificando todo lo que hemos analizado anteriormente. Eso lo tienes en todos los libros. Esta forma de variar. Para el paralelo, exactamente lo mismo, explicado convenientemente. Está en todos los textos, tanto de la materia de redes como de la materia de electrónica. Claro, yo para ir aprendiendo la verborragia que utilizan los electrónicos, ¿qué tengo que hacer? Mirar los textos de electrónica. Por eso que en nuestra bibliografía te hemos dado, claro, no te estoy diciendo, pero que te compres los 15. Uno te hemos dado. Con que tengas uno, yo estoy feliz. Por ejemplo, mis manijalgias. El Skilling Below, hay tantos. La colección SIG, que son 7 tomitos. A muchos se asustan cuando digo 7 tomitos, pero si los ves el grosor, son pequeñitos. Que sumados los 7 tomos deben ser más o menos lo mismo que el libro del mismo Manijalgias, que está alrededor de 1000 y pico de páginas, 500 hojas, más o menos lo mismo tienen esos. Cualquier libro está así. Es como la Biblia, ¿no ve? Claro, en nuestro caso, la Biblia para la electrónica se llama. Okay. Todos esos están describiendo esto, que te lo acabo yo de hacer, acá te lo he escrito, simplemente para que cuando tengas vos estas filminas, tú tienes una especie de resumen, pero te va a faltar verborragias para explicar. Por eso que tienes que tener libros. Oye, aunque no me crean, yo me he opuesto a entregar esto a los estudiantes, porque ustedes pueden preparar esto, pero ya, porque además el reglamento universitario ampara eso. Lo que pasa por las clases virtuales, ¿no? De hecho, no pueden salir. Al principio no se podía salir, pero ahora ustedes más paran afuera que adentro, ¿no ven? Podrían ir a las bibliotecas si no tienes libro. Pero allá me voy a contagiar, me está obligando, como un chango ya me dijo una vez. Un chango, digo yo, un estudiante, me van a disculpar la expresión. Un estudiante me dijo, oh, me está obligando a ir a comprar componentes. No te estoy obligando yo, porque en todo lado el material lo tienes que comprar tú. Estés en la escuela, tienes que ir a comprarte cuadernos o lápices. Claro, no ibas tú antes, iba tu mamá o tu papá. Pero ahora tú eres ya, no vas a decir niño, no, tú eres adulto. Tienes que ser responsable, tienes que salir responsablemente a buscar tu materia. Ok,
¿Cómo va a ser mi circuito? Aquí te lo voy a mostrar en principio. Aquí está. Nosotros hemos hecho nuestro rectificador, ¿no ve? Cuando completa estoy presentando, le hemos puesto filtro. Entonces nosotros aquí vamos a poner nuestro regulador. ¿Lo ve? Aquí. Antes de la resistencia de carga, después del filtro. Entonces cuando yo analizo lo que he obtenido hasta aquí, ¿qué tengo? Mi componente de continuo más mi componente de alterna. Entonces ahora este es el circuito que te estoy presentando solo para tu componente de alterna, cumpliendo el principio de superposición, cumpliendo ese teorema de superposición. ¿Para qué? Para mostrar cómo yo voy a definir el factor de regulación, que a su vez he dicho, ¿no ve? Que va a ser la tensión de alterna a la salida frente a la tensión de alterna a la entrada. ¿Nosotros qué pretendemos? Que la de alterna a la salida sea pequeña frente a la tensión de alterna a la entrada. Entonces, que ese factor valga cero. Esa es nuestra idea. Entonces, si hago ese circuito equivalente aquí, yo estoy definiendo ese parámetro. Aquí estamos hablando de la tensión B0, la tensión B sub i. Solo alternas, todo minúsculas, por si acaso. Me dice, así voy a definir ese factor de regulación K sub S, como la componente de alterna a la salida, la componente de alterna a la entrada. Y tú estás pensando, ¿y por qué primero estás definiendo este factor? ¿Y por qué no me muestra con el regulador con diodo? Y enseguida, porque va a funcionar en base a eso, y va a ser de tercer cuadrante. Entonces aquí te decimos conceptualmente K sub S, este es el valor ideal, debe tomar 0. Que K sub S valga 0 tiene que ser que el B0 sea muy pequeño y el B sub i sea muy grande. De esa manera tiende a 0, ¿no ve? Ok. Aquí te voy a mostrar ahora el circuito. Con sender. Ya no hay el potencial. Aquí están las dos fuentes, la de continua, la de alterna, su impedancia interna. A esa impedancia interna de ese generador nosotros le vamos a agregar una RS. Esta RS' que estamos agregando es para proteger este diodo Zener, que enseguida lo vamos a analizar. Y el diodo, mira, está polarizado en forma inversa con esta. ¿No ve? Es un diodo casi común si no fuera este pequeño símbolo que tienen los extremos, no fuera el diodo Zener. ¿Qué propiedad tiene el diodo Zener? Que puede trabajar en su tercer cuadrante para tensiones de ruptura controlados de valor reducido. Entonces hay diodos Zener fabricados para 1,5 de voltios de tensión de ruptura, de 3 voltios, de 4,5, de 4, así. En cambio, los diodos comunes, las tensiones de ruptura que tienen son 40, 50, 60 volts, por eso no se usan, ¿eh? Tiene que ser un diodo Zener, tensión de ruptura controlada. Entonces ya hemos agregado esta resistencia para proteger este diodo. ¿Sí? Vamos a ver por qué lo tenemos que proteger. Entonces me dice, este circuito para componentes de alterna lo puedo expresar así. En el B sub i, esto es una suma. RS va a representar I. ¿No ve? Ok, tengo el B sub i. Entonces el Zener para componentes de alterna, ¿qué me va a presentar? Su resistencia dinámica. Y eso lo voy a representar como RZ. Y el RL es el mismo RL de siempre. Entonces me dice, este es solo para componentes de alterna. Ya sabes que el RZ es reducido. Entonces me dice, en este valor yo voy a calcular el factor de regulación con ese circuito. Es lo primero que tengo que entender. Ok, entonces, no te olvides. Vamos a mostrar en cualquier momento este factor de regulación. ¿Cómo voy a utilizar ese Zener? Entonces, para utilizar ese Zener, yo te estoy haciendo referencia aquí. Este es un diodo común, ¿no ve? Esta era la característica que hemos estudiado, de polarización directa y de polarización inversa. El rectificador lo hemos utilizado aquí. No vamos a utilizar el mismo diodo, pero sí vamos a utilizar esta zona. Pero el diodo común tenía esta tensión de ruptura muy elevada. Entonces, para eso se fabricó el diodo Zener. Hemos mostrado esta característica antes de hacer la aproximación por tramos. También hemos mostrado esto. Este es ya la del diodo Zener. Esta tensión controla el diodo Zener. Ok.
es donde se produce el efecto de avalancha, efecto de multiplicación de portadores por efecto de choque. Eso hemos explicado. Ahí va a trabajar tu diodo Zener. Si ya sabemos dónde. Entonces, pero te va a trabajar así. ¿No ve? Entonces, ¿qué te está diciendo? Superando la tensión de ruptura. Si yo utilizaría un diodo común, la tensión de ruptura va a ser, si eso vale 40 voltios, entonces yo para sobrepasar esa tensión tendré que trabajar con el diodo a 60, 70 voltios. Zonas de destrucción. En cambio, el diodo Zener se ha fabricado para trabajar exclusivamente en esa zona. ¿No ve? Ahora, si vos piensas por un instante, esto es la de un diodo Zener, esta característica. Por un instante, si yo me acuerdo, digo, ¿qué tal si esta recta de carga, en la aplicación del tercer cuadrante, por ejemplo, está aquí? Estoy construyendo una paralela, ¿no ve? Está aquí. Entonces me está diciendo, estoy trabajando en la zona en la que la corriente inversa de saturación es de un valor muy reducido. ¿No ve? Entonces, ahí voy a tener mi componente de continuo que polariza en forma inversa mi diodo. Entonces, en la intersección de esa característica va a estar el punto de trabajo. Ok, hasta ahí nada nuevo. Si a esa tensión le sumo la componente de alterna, así como esto, pero acá, ¿no ve? Entonces, eso me va a hacer mover sobre esta característica sumados acá. Fíjense, la variación de corriente es tan pequeña, ¿no ve? Que sobre la carga me va a dar la misma componente de alterna que el de entrada. Por lo tanto, ese K sub S va a ser tan grande, nunca se va a aproximar a cero. En cambio, fíjate, si yo sobrepaso la tensión de ruptura y mi recta de carga está en ese tercer cuadrante, pero sobrepasando la tensión de ruptura, nosotros a ese valor le sumamos la componente de rizo, ¿no ve? Entonces me dice, estoy sumando la componente de rizo, pero mira lo que está sucediendo en el diodo, en esta zona. La tensión de rizo me está dando esta componente de alterna cada vez más pequeña. ¿Qué tal si esta característica fuese procurar ser perpendicular al eje de tensiones? Entonces la tensión de rizo que se va a obtener a la salida va a ser cada vez más reducida. Mira, eso es difícil de verlo si yo no hago esta construcción de la solución del circuito vía la recta de carga. No lo puedes ver, difícil es. En cambio, aquí lo estoy notando, clarísimo. Entonces, la señal de excitación para componente de alterna, que es la tensión de rizo, y esta es la respuesta para esa tensión de rizo en el circuito de salida. Y te está mostrando que la tensión de rizo en el de salida es menor que la tensión de rizo en la entrada. Y esa tensión de rizo va a ser cada vez menor mientras la resistencia dinámica del diodo sea cada vez más pequeña. Tienda a cero. Oh, qué concepto más sencillo. Eso es lo que te hace el regulador en el tercer cuadrante. Mira, K sub S, B0 sobre B sub I del circuito, pero del anterior circuito, para volver, para mirar, de este circuito. Estamos calculando ese K sub S después de mostrar el efecto que hemos producido por esta zona de tercer cuadrante. Del circuito me dice que el B0 es igual al I sub I por RZ paralelo de RL. Y el B sub I es igual al I sub I RS más RZ paralelo de RL. Mira tu circuito. Entonces yo hago el cociente B0 a B de I. K sub S B0 a B de I. Entonces mira, me dice, este I sub 1 son ambos iguales, los cancelo, me dice que el K sub S depende del paralelo de la resistencia y de la suma de RS más el paralelo. ¿Qué tal si esta RZ es mucho más pequeña que... Son unidades de ohmios esta RZ. En cambio son decenas, centenas de ohmios. Entonces, este paralelo va a ser en RZ. Este RS va a ser más este RZ. Entonces, son unidades de ohmios. Este RS van a ser
decenas o centenas. Por lo tanto, ¿cuánto me queda el equivalente RZ sobre RS? Lo primero es ese paralelo. Haces esa consideración, procesando te dice que es RZ sobre RS. ¿Qué tal si fuese una fuente de tensión ideal? Este RS, valor normalizado 50 ohmios. Y esta va a ser unidades de ohmio. Entonces, 1 o 2 sobre 50, valor reducido. Tiende al valor. Cuanto más pequeño sea este valor, entonces, ¿qué me dice? Tengo que procurar elegirme un diodo Zener que tenga el menor valor de RZ para que el factor de regulación tienda a 0. Es este conceptito. Y es una, fíjense, las ecuaciones son de lo más sencillo. Ni siquiera para decir qué complicado. Ah, pero ¿qué es? Es la interpretación de esto. Y esto es lo que hemos aprendido en toda la primera parte. ¿No ve? Qué sencillo. Ya tengo mi regulador. Ahí está la impedancia, la Z0 equivalente, y la Z0 equivalente no va a ser nunca mayor que el RZ. Entonces me dice, oye, seguimos cumpliendo con el concepto de que una fuente de tensión tiene que tener la menor impedancia interna posible, eligiendo nuestro regulador. Para eso me sirve la materia de redes. Por eso te hemos pedido que repases. Mira, le hemos puesto un componente alineal y estamos manejando todo lo que es redes. Nada nuevo está aquí. Este es lo nuevo. Este es mi componente alineal en su tercer cuadrante. Yo tengo que entender este efecto y te lo hemos explicado, ese efecto multiplicativo. Mira, la impedancia interna que va a tener la fuente va a ser RZ, unidades de ohmios. Estoy poniendo, a partir de aquí, regulador con diodo Zener. Este va a ser tu aporte. En un libro, este regulador, si exagero, va a ser 5 hojas. No es mucho. Será pues 2 a 3 hojitas, o sea, o 4 páginas o 6 páginas. Y tú vas a ir entendiendo. ¿Por qué? Todo sistema va a tener que tener una especificación con el que yo voy a diseñar. Entre mi especificación para mí va a ser mi tensión de continua y la tensión de rizo que voy a querer obtener. Entonces me dice mi fuente, donde yo voy a poner el regulador, la tensión máxima va a ser la tensión de salida y el rizo positivo. Me va a dar el BI máximo. Y para ese BI máximo, o sea, voy a calcular la corriente que circula para B y para el BI máximo. Entonces voy a tener una IL mínima y una IL máxima. Y lo mismo me va a suceder cuando el rizo está en el otro semiciclo. Entonces me dice, mi circuito equivalente del regulador va a ser este por tramos. Y voy a tener estos dos circuitos para dimensionar. A ver, ¿y cómo lo pienso este circuito? Lo pensamos, ¿qué tal si está sobre un circuito abierto o si está sobre un cortocircuito? Si está sobre un circuito abierto voy a tener, ¿no ve? Una tensión máxima y una corriente mínima, porque sobre un circuito abierto no circula corriente, la tensión es máxima. ¿Qué tal que está sobre un cortocircuito? Entonces, la tensión es mínima y la corriente que circula es máxima. Para esas condiciones se me va a establecer cuál es la corriente que va a circular por el diodo Zener, de la misma manera que hemos explicado el regulador, con potenciómetro. ¿A qué lado has tenido que mover el cursor del potenciómetro para mantener esta tensión siempre constante? Ese es el concepto. Este va a ser tu aporte. Mira, te lo voy a ir mostrando rápidamente antes de cortarlo. Empezamos con las definiciones. Esto lo hicimos al momento de explicar el regulador.
Ahora del circuito A, dice. Ya te acuerdas del circuito A, que era el que estaba cuando nosotros tenemos circuito abierto y cortocircuito. ¿No ven? Entonces, vamos simplemente procesando esa ecuación en función de las aproximaciones por tramos. Con esta ya estamos en la cuarta filmina. Ya están dimensionados todo. Quinta filmina. Cinco filminas acá. Vamos a volver a este. Ese va a ser tu aporte. Quiero que me deduzcas las ecuaciones. Quiero que me expliques otra vez el regulador. Ahora, por ahora no te vamos a decir, ¿sabes qué lo vas a escribir y me lo presentas a la próxima clase, me lo mandas por correo? Cualquier momento lo puedo pedir. O de repente vamos a decir, ¿saben qué? Hoy día no quiero hablar mucho, entonces ustedes sáquense una hojita y escríbanme sobre el regulador, tienen 15 minutos o 20 minutos, vamos a decir. La próxima que vuelva yo a invitar ya va a ser para que avancemos, pero en ese tanto tú me envías todo lo que vas a producir y es lo que se estudia. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Hola. De acuerdo, ingeniero. Ok.